Quédate hasta el final porque la historia que estás a punto de escuchar va a tocar algo muy profundo dentro de ti. No llegaste aquí por accidente. Este mensaje fue preparado para hablarte justo en el lugar donde estás hoy. ¿Alguna vez has fallado tan profundamente que pensaste que ya no había regreso? ¿Alguna vez dijiste o hiciste algo tan grave que te convenciste de que Dios ya no podía usarte? ¿Alguna vez te miraste al espejo y la persona que viste te pareció demasiado rota, demasiado imperfecta, demasiado lejos de lo que Dios podría necesitar? Si alguna vez estuviste en ese lugar, entonces la historia de hoy es exactamente para ti. Porque hoy vamos a hablar de un hombre que cometió el error más grande que puedes imaginar. Un hombre que miró a los ojos a la persona que más amaba en el mundo y dijo, con su propia boca, no lo conozco. 3 veces. No fue un desliz. No fue un momento de debilidad pasajera. Fue una negación deliberada, repetida, en el momento más crítico de la historia. Y ese hombre se convirtió en el líder más importante de la iglesia cristiana primitiva. Su nombre era Pedro. Y su historia es quizás la más humana, la más honesta y la más esperanzadora de todo el Nuevo Testamento. En los próximos 30 y tantos minutos vamos a recorrer la vida completa de Pedro. Desde las orillas del mar de Galilea hasta las calles de Jerusalén. Desde el momento en que Jesús lo llamó hasta el momento en que Jesús lo restauró. Vamos a ver al Pedro impulsivo, al Pedro valiente, al Pedro que caminó sobre el agua y al Pedro que se hundió. Al Pedro que prometió morir por Jesús y al Pedro que lo negó llorando en un patio frío. Y vamos a ver algo que cambiará la manera en que te ves a ti mismo y a tus propios fracasos. Porque la historia de Pedro no es solo historia antigua. Es un espejo. Es el retrato de lo que Dios puede hacer con alguien que se cayó, que se levantó y que decidió volver. Y al final de este vídeo, quiero que tengas algo concreto en el corazón. No culpa por tus errores pasados. No vergüenza por las veces que fallaste, sino la certeza de que el Dios que restauró a Pedro puede restaurarte a ti también. Quédate hasta el final. Porque lo que Jesús le dijo a Pedro en la última escena de esta historia es lo mismo que te está diciendo a ti hoy. Comencemos desde el principio. Para entender la historia de Pedro, necesitas conocer primero al hombre que era antes de que Jesús apareciera en su vida. Su nombre original no era Pedro, era Simón. Simón Bar Jonás, que significa Simón hijo de Jonás. Era un pescador de Betsaida, una aldea a la orilla del mar de Galilea, aunque vivía y trabajaba principalmente en Capernaum, una ciudad un poco más grande sobre la misma orilla del lago. Era un hombre de trabajo físico duro. La pesca en el mar de Galilea no era un trabajo tranquilo ni romántico. Era madrugar antes del amanecer, trabajar con las manos hasta el agotamiento, lidiar con redes pesadas, con tormentas repentinas, con la incertidumbre de si el día sería bueno o malo según lo que el lago decidiera ofrecer. Simón era el tipo de hombre que ese trabajo produce. Fuerte, directo, sin mucha paciencia para los rodeos. Alguien que cuando pensaba algo lo decía, que cuando sentía algo lo mostraba, que cuando tenía una opinión no esperaba que le preguntaran para compartirla. Tenía una esposa. El Evangelio de Marcos menciona a la suegra de Simón, lo cual confirma que estaba casado. Vivían juntos en Capernaum, y era una vida ordinaria. No era rico, pero tampoco vivía en la pobreza extrema. Tenía su barca, tenía su negocio familiar con su hermano Andrés, tenía sus redes y su rutina. Era un hombre con raíces, con responsabilidades, con una vida construida ladrillo a ladrillo con sus propias manos. Y entonces apareció Jesús. El Evangelio de Marcos describe el llamado con una brevedad que es casi poética. Jesús caminaba junto al mar de Galilea y vio a Simón y a Andrés echando la red al mar. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dice el texto que al momento, dejando sus redes, le siguieron. Al momento, sin negociación, sin pedirle tiempo para pensarlo, sin preguntar cuál sería el salario ni cuáles serían las condiciones. Al momento. Eso dice algo sobre Simón desde el principio. Era el tipo de persona que cuando algo lo convencía completamente, actuaba sin dudar. Impulsivo en el mal sentido a veces, pero también capaz de una entrega total cuando algo lo movía desde adentro. Y Jesús lo vio. No al Simón que era, sino al Simón que podría ser. Porque ese mismo día, cuando Jesús lo miró, le dijo algo que cambiaría su identidad para siempre. Tú eres Simón, hijo de Jonás.
Pero serás llamado Cefas, que traducido es Pedro, que significa piedra o roca. Tú eres Simón. Pero serás Pedro. No eres todavía lo que tu nombre nuevo dice que eres. Pero lo serás. Esa es la manera en que Dios trabaja con las personas. No te llama por lo que eres hoy. Te llama por lo que Él ya ve que serás. Los 3 años que Pedro pasó con Jesús fueron un curso intensivo en todo lo que significa la fe, la duda, el fracaso y la gracia. Pedro era parte del círculo más íntimo de Jesús, junto con Juan y Santiago. Los 3 estuvieron presentes en la transfiguración, donde Jesús fue transformado ante sus ojos en el monte y apareció junto a Moisés y Elías. Los 3 fueron los únicos que Jesús llevó más profundo al huerto de Getsemaní la noche de su arresto. Pero si hay un momento que define al Pedro de esos 3 años, es la noche en que caminó sobre el agua. Era de madrugada. Los discípulos estaban en una barca en medio del mar de Galilea, luchando contra el viento y las olas. Y vieron a alguien caminando sobre el agua hacia ellos. Pensaron que era un fantasma y gritaron de miedo. Y Jesús les dijo: «Soy yo, no temáis». En ese momento, Pedro hizo algo que ninguno de los otros 11 discípulos hizo. Dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús dijo: «Ven». Y Pedro salió de la barca. Eso es impresionante. No lo analices demasiado rápido. Pedro salió de la barca en medio de una tormenta, sobre el agua, en la oscuridad de la madrugada. Eso requería un tipo de valentía que los otros 10 no tuvieron en ese momento. Y caminó. El texto dice que Pedro caminó sobre el agua para ir a Jesús. Pero entonces vio el viento fuerte. Sintió las olas. Y comenzó a hundirse. Y gritó: «Señor, sálvame». Y Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Esa escena es Pedro en una sola imagen. La valentía que lo saca de la barca. La fe que lo mantiene caminando. El miedo que lo hace hundir. Y el grito que lo salva. Esa misma combinación aparecerá una y otra vez en su historia. Y culminará en la noche más oscura de su vida. Pero antes de llegar ahí, hay un momento de Pedro que necesito contarte porque es el más alto de su historia antes de la caída. Estaban en Cesarea de Filipo. Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron con las opiniones que circulaban. Que algunos decían que era Juan el Bautista resucitado. Que otros decían que era Elías. Que otros decían que era Jeremías u otro de los profetas. Y entonces Jesús preguntó algo diferente. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Silencio. 1 segundo. 2. Y entonces Pedro habló. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió con palabras que resonarían por siglos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El momento más alto de Pedro. La confesión perfecta. El reconocimiento de Jesús como el Mesías cuando nadie más lo había dicho tan claramente. Y apenas unos versículos después, el mismo Pedro estaba reprendiendo a Jesús porque Jesús anunció que sufriría y moriría. Y Jesús tuvo que decirle: «Quítate de delante de mí, Satanás». Eso también es Pedro. El que tiene la revelación más alta y el error más grave en el mismo capítulo. Porque así somos los seres humanos. No somos consistentemente brillantes ni consistentemente fallidos. Somos una mezcla. Y Dios trabaja con la mezcla. Llegó la noche de la Pascua. La última cena. Jesús y sus 12 estaban reunidos en el aposento alto. Y en algún punto de esa noche, Jesús dijo algo que cayó sobre la mesa como una piedra en agua quieta. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Los discípulos se miraron entre sí. Y Pedro, como era su costumbre, fue el primero en hablar. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Era la promesa más sincera que Pedro había hecho en su vida. No había actuación en esa frase. No había hipocresía. Pedro lo creía completamente. Estaba dispuesto a morir por esa promesa. Y Jesús lo miró con esa mirada que Pedro ya conocía. La mirada que veía más allá de las palabras hasta el corazón. Y le dijo algo que Pedro no quería escuchar. De cierto te digo que esta noche,
Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 3 veces. No una. No un desliz. 3 negaciones. Pedro insistió: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los otros discípulos dijeron lo mismo. Salieron de la cena. Fueron al huerto de Getsemaní. Pedro durmió mientras Jesús oraba. Y luego llegaron los soldados. En ese momento de caos, cuando arrestaron a Jesús, Pedro sacó una espada e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Esa era la valentía de Pedro. Esa era la disposición a pelear de la que había hablado en la cena. Pero Jesús sanó al herido y le dijo a Pedro que guardara la espada. Y los soldados se llevaron a Jesús. Y el texto dice que todos los discípulos huyeron. Pero Pedro y Juan siguieron a la multitud desde lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Y ahí, en ese patio, comenzó la peor noche de la vida de Pedro. Era de noche. Hacía frío. Habían encendido una fogata en el patio del sumo sacerdote, y los siervos y los guardias se habían reunido alrededor para calentarse. Pedro estaba ahí entre ellos, tratando de pasar desapercibido, tratando de mantenerse cerca sin ser identificado. Y entonces una sirvienta lo miró. No era una figura amenazante. No era un soldado romano con una lanza. Era una joven sirviente que simplemente lo miró con atención y dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Y Pedro dijo: «No sé de qué hablas». Primera negación. Dicha a una sirvienta. En el patio. Se alejó hacia la puerta. Y otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban alrededor: «Este también estaba con Jesús de Nazaret». Y Pedro juró con juramento: «No conozco al hombre». Segunda negación. Más enfática que la primera. Con juramento. Pasó un poco de tiempo. Y los que estaban cerca se acercaron a Pedro y dijeron: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tu acento galileo te delata. No puedes fingir que no eres de donde eres». Y Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Tercera negación. La más desesperada. La más profunda. Y en ese instante, cantó el gallo. Lucas 22, 61 registra uno de los momentos más desgarradores de todo el Nuevo Testamento con una sola frase. Y el Señor, volviéndose, miró a Pedro. Jesús estaba siendo llevado a través del patio. Y en ese momento exacto, cuando el gallo cantó, Jesús se volvió y sus ojos encontraron los ojos de Pedro. No hubo palabras. No hubo acusación. No hubo gesto de ira. Solo esa mirada. Y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amargamente. Esa palabra en el original griego describe un llanto que viene de lo más profundo. No lágrimas de tristeza suave. Llanto de alguien que acaba de ver lo que hay en su propio corazón y no le gusta lo que ve. Pedro había prometido morir por Jesús. Y cuando llegó el momento de la verdad, lo había negado ante una sirvienta. No ante un rey. No ante un general romano. Ante una sirvienta. Y salió al frío de la noche y lloró. No sabemos exactamente dónde estaba Pedro durante la crucifixión. A diferencia de Juan, que el Evangelio de Juan menciona específicamente al pie de la cruz, Pedro no aparece en esa escena. Probablemente estaba escondido en algún lugar de Jerusalén, cargando el peso más grande que había cargado en su vida. No solo el dolor de ver a su maestro arrestado, juzgado y crucificado, sino el peso específico y personal de saber que en el momento más importante, él había fallado. 3 días después, llegó la noticia de la tumba vacía. María Magdalena llegó corriendo a donde estaban los discípulos y dijo que la piedra había sido removida y el cuerpo no estaba. Y el texto dice que Pedro y Juan salieron corriendo hacia la tumba. Juan llegó primero, era más joven y más rápido, pero se detuvo en la entrada y miró adentro. Pedro llegó después y entró directo, como era su carácter. Vio las vendas en el suelo, el sudario doblado aparte, y regresaron a sus casas sin entender todavía. Pero luego, ese mismo día, Jesús resucitado se apareció. Y en esa primera lista de apariciones, Pablo menciona en 1 Corintios 15 algo que es significativo. Dice que Jesús se apareció primero a Cefas, que es el nombre arameo de Pedro, y luego a los 12. Jesús buscó a Pedro primero.
el que había negado, el que había llorado, el que se había escondido. Jesús lo buscó primero. No sabemos qué se dijeron en esa primera aparición privada. El Evangelio no nos da los detalles de esa conversación. Pero el hecho de que ocurrió, de que Jesús eligió ir primero a Pedro antes que a nadie más, dice todo sobre el corazón de Dios hacia los que han fallado. Pero la restauración completa todavía no había llegado. Todavía faltaba una escena. La más importante de toda la historia de Pedro. Necesito pausar aquí y hablar contigo directamente sobre ese momento en el patio. Cuando Jesús se volvió y miró a Pedro, ¿qué había en esa mirada? Muchas personas asumen que fue una mirada de decepción, de reproche, de ese dolor específico que sientes cuando alguien en quien confiabas completamente te falla en el peor momento. Y es posible que hubiera algo de eso. Jesús era humano además de divino, y traicionar a alguien duele sin importar quién seas. Pero hay algo más en esa mirada que creo que es lo más importante. Jesús sabía que Pedro iba a negarlo. Lo había dicho específicamente esa misma noche. No fue una sorpresa. No fue algo que Jesús no había visto venir. Lo que significa que cuando Jesús miró a Pedro en ese patio, no estaba mirando con la sorpresa del traicionado. Estaba mirando con algo diferente. Estaba mirando con el amor del que ya sabe lo que va a pasar y eligió amar de todas formas. Y Pedro lo supo. Por eso lloró amargamente. No solo por lo que había hecho, sino porque en esa mirada reconoció que Jesús ya lo sabía y había seguido amándolo igual. Nota el nombre. No Pedro. Simón. El nombre que tenía antes de que Jesús lo renombrara. El nombre del pescador. El nombre del hombre antes de la transformación. Como si Jesús estuviera diciendo, quiero hablarte no desde el título sino desde el corazón. No desde lo que debería ser sino desde donde estás ahora mismo. Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús dijo, apacienta mis corderos. Segunda pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo, pastorea mis ovejas. Tercera pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el texto dice que Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez. Porque Pedro entendió. 3 negaciones. 3 preguntas. No para restregárselo. No para humillarlo. Sino para sobreescribir cada negación con una afirmación. Para reemplazar cada no lo conozco con un sí, te amo. Pedro respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Juan 9:17. Apacienta mis ovejas. No, te perdono pero ya no puedo usarte. No, quedas rehabilitado pero en un rol menor. No, puedes volver pero tendrás que ganarte mi confianza de nuevo. Apacienta mis ovejas. La misión más grande que Jesús podía darle. El liderazgo de su pueblo. El cuidado de su iglesia. A Pedro. El que lo había negado. El que había llorado en el frío de la noche. El que había regresado a pescar porque no sabía si todavía tenía un lugar. Jesús no solo lo perdonó. Lo restauró completamente. Y no a una posición menor. A la posición de mayor responsabilidad. Quiero hablarte directamente ahora. La historia de Pedro no termina en el patio del sumo sacerdote. No termina en el llanto amargo. No termina en la barca de vuelta al lago. Termina en Pentecostés, cuando Pedro se puso de pie ante miles de personas y predicó con una valentía que no tenía nada que ver con la confianza en sí mismo, sino con la certeza de alguien que había sido perdonado y restaurado por Dios. Termina en el libro de los Hechos, donde Pedro sana, predica, es encarcelado y liberado milagrosamente, y sigue adelante sin detenerse. Termina en 2 cartas del Nuevo Testamento que llevan su nombre, escritas por un hombre que conocía el fracaso desde adentro y que por eso podía escribir sobre la gracia con una autoridad que solo viene de haberla necesitado desesperadamente. La tradición dice que Pedro fue crucificado en Roma bajo el emperador Nerón, y que pidió ser crucificado de cabeza porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. El hombre que había dicho no lo conozco murió confesando a Cristo hasta el último momento. Esa es la redención completa. Y lo que Jesús hizo con Pedro, lo sigue haciendo hoy. Sigue buscando a los que fallaron.
Sigue preparando fogatas en la orilla para los que volvieron a pescar porque no sabían si todavía tenían un lugar. Sigue haciendo 3 preguntas para sobreescribir cada negación. Sigue diciendo apacienta mis ovejas a los que pensaban que ya habían perdido su misión. La pregunta que Jesús le hizo a Pedro es la misma que te hace a ti hoy. No, ¿por qué me fallaste? No, ¿cuántas veces has caído? No, ¿mereces otra oportunidad? Sino esta, ¿me amas? Esa es la pregunta. Y si la respuesta es sí, aunque sea un sí débil, aunque sea un sí que tiembla, aunque sea el sí de alguien que ha fallado muchas veces y no sabe si tiene derecho a decirlo, eso es suficiente. Porque Jesús no busca perfección antes de darte una misión. Busca amor. Busca el corazón que, a pesar de todo, sigue mirando hacia Él. Lucas 22, 61 dice que Pedro lloró amargamente cuando Jesús lo miró. Juan 9 y 17 dice que Jesús le dijo apacienta mis ovejas. Entre esas 2 frases hay una distancia que solo la gracia puede cubrir. Y la gracia la cubrió. La misma gracia puede cubrir la distancia entre tu fracaso más profundo y el propósito que Dios todavía tiene para tu vida. No porque lo merezcas, sino porque Él decidió amarte así. Si la historia de Pedro tocó algo en ti hoy, si hay un fracaso que has cargado pensando que te descalifica, si hay una negación que hiciste y que llevas como una piedra en el pecho, quiero pedirte que hagas una cosa ahora mismo. Dile a Dios exactamente lo que Pedro le dijo a Jesús en la orilla del lago. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. No tienes que tener todo resuelto. No tienes que haber superado todos tus errores. Solo necesitas esa honestidad. Ese reconocimiento de que a pesar de todo, el amor hacia Él todavía está ahí. Y confía en que Jesús, que buscó a Pedro primero después de la resurrección, también te ha estado buscando a ti. Si este vídeo tocó tu corazón hoy, escribe en los comentarios Dios me restaura. No como una frase vacía, como una declaración de fe, como alguien que está eligiendo creer que la historia de Pedro también puede ser su historia. Y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar hoy que el fracaso no es el final, que hay alguien que los busca en la orilla, que hay una fogata encendida esperándolos, que hay 3 preguntas que sobreescriben cada negación. Porque quizás la razón por la que llegaste a este vídeo hoy no fue solo para ti. Fue para que pudiera ser el puente que lleva este mensaje a alguien que está ahora mismo en su propio patio del sumo sacerdote, llorando amargamente, pensando que ya no hay regreso. Diles que sí hay. Que Pedro es la prueba. Hasta la próxima. Y recuerda, Dios no te llama por lo que eres hoy. Te llama por lo que Él ya sabe que serás. Nota el nombre. No Pedro. Simón. El nombre que tenía antes de que Jesús lo renombrara. El nombre del pescador. El nombre del hombre antes de la transformación. Como si Jesús estuviera diciendo, quiero hablarte no desde el título sino desde el corazón. No desde lo que debería ser sino desde donde estás ahora mismo. Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús dijo, apacienta mis corderos. Segunda pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo, pastorea mis ovejas. Tercera pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el texto dice que Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez. Porque Pedro entendió. 3 negaciones. 3 preguntas. No para restregárselo. No para humillarlo. Sino para sobreescribir cada negación con una afirmación. Para reemplazar cada no lo conozco con un sí, te amo. Pedro respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Juan 9 y 17. Apacienta mis ovejas. No, te perdono pero ya no puedo usarte. No, quedas rehabilitado pero en un rol menor. No, puedes volver pero tendrás que ganarte mi confianza de nuevo. Apacienta mis ovejas. La misión más grande que Jesús podía darle. El liderazgo de su pueblo. El cuidado de su iglesia. A Pedro. El que lo había negado. El que había llorado en el frío de la noche. El que había regresado a pescar porque no sabía si todavía tenía un lugar. Jesús no solo lo perdonó. Lo restauró completamente. Y no a una posición menor. A la posición de mayor responsabilidad.
quiero hablarte directamente ahora. La historia de Pedro no termina en el patio del sumo sacerdote. No termina en el llanto amargo. No termina en la barca de vuelta al lago. Termina en Pentecostés, cuando Pedro se puso de pie ante miles de personas y predicó con una valentía que no tenía nada que ver con la confianza en sí mismo, sino con la certeza de alguien que había sido perdonado y restaurado por Dios. Termina en el libro de los Hechos, donde Pedro sana, predica, es encarcelado y liberado milagrosamente, y sigue adelante sin detenerse. Termina en 2 cartas del Nuevo Testamento que llevan su nombre, escritas por un hombre que conocía el fracaso desde adentro y que por eso podía escribir sobre la gracia con una autoridad que solo viene de haberla necesitado desesperadamente. La tradición dice que Pedro fue crucificado en Roma bajo el emperador Nerón, y que pidió ser crucificado de cabeza porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. El hombre que había dicho "no lo conozco" murió confesando a Cristo hasta el último momento. Esa es la redención completa. Y lo que Jesús hizo con Pedro, lo sigue haciendo hoy. Sigue buscando a los que fallaron. Sigue preparando fogatas en la orilla para los que volvieron a pescar porque no sabían si todavía tenían un lugar. Sigue haciendo 3 preguntas para sobreescribir cada negación. Sigue diciendo "apacienta mis ovejas" a los que pensaban que ya habían perdido su misión. La pregunta que Jesús le hizo a Pedro es la misma que te hace a ti hoy. No, ¿por qué me fallaste? No, ¿cuántas veces has caído? No, ¿mereces otra oportunidad? Sino esta, ¿me amas? Esa es la pregunta. Y si la respuesta es sí, aunque sea un sí débil, aunque sea un sí que tiembla, aunque sea el sí de alguien que ha fallado muchas veces y no sabe si tiene derecho a decirlo, eso es suficiente. Porque Jesús no busca perfección antes de darte una misión. Busca amor. Busca el corazón que, a pesar de todo, sigue mirando hacia Él. Lucas 22:61 dice que Pedro lloró amargamente cuando Jesús lo miró. Juan 9:17 dice que Jesús le dijo "apacienta mis ovejas". Entre esas 2 frases hay una distancia que solo la gracia puede cubrir. Y la gracia la cubrió. La misma gracia puede cubrir la distancia entre tu fracaso más profundo y el propósito que Dios todavía tiene para tu vida. No porque lo merezcas, sino porque Él decidió amarte así. Si la historia de Pedro tocó algo en ti hoy, si hay un fracaso que has cargado pensando que te descalifica, si hay una negación que hiciste y que llevas como una piedra en el pecho, quiero pedirte que hagas una cosa ahora mismo. Dile a Dios exactamente lo que Pedro le dijo a Jesús en la orilla del lago. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. No tienes que tener todo resuelto. No tienes que haber superado todos tus errores. Solo necesitas esa honestidad. Ese reconocimiento de que a pesar de todo, el amor hacia Él todavía está ahí. Y confía en que Jesús, que buscó a Pedro primero después de la resurrección, también te ha estado buscando a ti. Si este vídeo tocó tu corazón hoy, escribe en los comentarios "Dios me restaura". No como una frase vacía, como una declaración de fe, como alguien que está eligiendo creer que la historia de Pedro también puede ser su historia. Y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar hoy que el fracaso no es el final, que hay alguien que los busca en la orilla, que hay una fogata encendida esperándolos, que hay 3 preguntas que sobreescriben cada negación. Porque quizás la razón por la que llegaste a este vídeo hoy no fue solo para ti. Fue para que pudiera ser el puente que lleva este mensaje a alguien que está ahora mismo en su propio patio del sumo sacerdote, llorando amargamente, pensando que ya no hay regreso. Diles que sí hay. Que Pedro es la prueba. Hasta la próxima. Y recuerda, Dios no te llama por lo que eres hoy. Te llama por lo que Él ya sabe que serás.